Soy el hermano Jesús María de Zanartea, religioso franciscano, sacerdote católico, y aquí estoy con ustedes de nuevo con una plática, creo que es la sexta y última, sobre este tema de la existencia humana, que espero les guste. Bueno, he visto en YouTube el número de personas que van escuchando y bueno, es un número relativamente consolador. Entramos de lleno en el acto tercero de esta existencia humana tan misteriosa, tan llena de misterios y sorpresas que Dios nos tiene reservadas y que nos va descubriendo con el correr del tiempo. El tercer acto lo titulo La vida del más allá. Efectivamente, si así lo llama la mayoría, y es que si el primer acto resultaba misterioso, también este tercero lo es, como dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios tiene reservado a los que lo aman. Y a los mismos corintios les escribe: sé de un hombre en Cristo, el cual hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y sé que este hombre, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede pronunciar. Esto lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4. En esta línea está el pasaje evangélico en el que Jesús responde a los saduceos que le preguntan por el modo como resucitamos. Y a propósito de eso, pues ellos le hablan de una mujer que se casó con 7 hermanos y no tuvo hijos con ninguna de ellas, y le preguntan pues de quién, cuando resuciten, de quién será esposa. Y Jesús les dice en la resurrección: ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, Dios es Dios de vivos, no de muertos. A través de estas palabras, Jesús nos está diciendo bastante. Ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Es decir, nuestra condición humana será superada por una condición celestial, que Jesús la asemeja a la condición de los ángeles, lo cual no incluye que no nos vamos a conocer o que no nos vayamos a relacionar con los seres queridos, pero nuestras relaciones no estarán sujetas a las limitaciones ni de la amistad ni de la sangre. Serán superiores a estas relaciones humanas naturales. De una forma semejante se expresan las personas que dicen haber muerto y que han vuelto a la vida. Experimentan un bienestar y son inundados de una luz inefable, de forma que algunos manifiestan su disgusto al despertar de nuevo a la vida terrena. Jesucristo nos había dicho, según leemos en el cuarto evangelio: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones, si no, os lo habría dicho, porque voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que
donde yo esté, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Estas palabras de Jesús, las más directas sobre nuestra condición y estado después de nuestra vida terrena, por una parte nos aseguran y garantizan una vida con Él para siempre, pero por otra nos dicen poco o nada sobre el dónde y el cómo de la misma. Nos dice Jesús, para que donde yo esté, estéis vosotros. Ese dónde es lo que nosotros llamamos cielo. Porque todavía la teología de la escatología, es decir, la teología que trata de esta vida después de la muerte, no nos explica claramente si nuestro paso a esa eternidad gloriosa de felicidad se da inmediatamente o ha de pasar un tiempo de purificación previo. La creencia popular y de la Iglesia hasta ahora ha sido sobre el estado de purificación previo al cielo, que llamamos purgatorio. Sin embargo, sobre ello la Iglesia oficialmente no se ha pronunciado. Sé que hay grupos y personas, grupos y llamados videntes, incluso algunos santos que han tenido visiones sobre el purgatorio, sobre el infierno, etc. Sobre eso la Iglesia no se ha pronunciado, así que yo tampoco me voy a pronunciar. Es que sobre lo que no tenemos una seguridad en la palabra revelada de Dios, no podemos afirmar nada como seguro. La Iglesia, en este sentido, no ha hablado ni a favor ni en contra del purgatorio, y la creencia básica es que las personas que necesitemos purificación después de nuestra muerte y antes de pasar al cielo, Dios nos purifica y nos purificará, pero el cómo, ese es el misterio. Sobre ese misterio no tenemos ninguna palabra revelada que sea dogma de fe. Bueno, sigamos pues. Espero que me entiendan sobre el particular. Y si alguno no me entiende, pues pueden poner una notita, una pregunta al pie del audio cuando lo escuchen. Por una parte tenemos las palabras de Jesús al buen ladrón que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cualquier persona pensará que ese ladrón, por muy bueno que pareciera, pues le vendrían bien unos años de purgatorio. Sin embargo, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por otra parte, se da la teoría de que cuando pecamos merecemos una pena, que la tenemos que expiar, y que si no lo hemos hecho en vida, tenemos que resarcirla después de la muerte en un estado de purificación. Sin embargo, las palabras de Jesús al ladrón no dan lugar a esa diferencia entre culpa y pena. Por una parte está la promesa de Jesús que nos pone ante el misterio de la misericordia admirable e incondicional de Dios, como nos lo muestra en la parábola del Hijo Pródigo y en otras parábolas del Evangelio. Allí no hay malas caras, ni efectos secundarios o reproches de ningún tipo de parte del Padre que recibe a su Hijo,
sino un abrazo que sella todo el pasado y da lugar a una vida nueva como hijo, con todos los privilegios. El que pone objeciones es el hijo mayor, que está muy lejos de sentir el amor del padre hacia su hermano, y siente el deseo de que su hermano pague por su libertinaje y su irresponsabilidad. ¿Será que nos cuesta también a nosotros asumir este espíritu de amor que perdona todo? Y por ello, algunos quieren desvirtuar y explicar el hoy con matices teológicos, como lo daría a entender las palabras del Salmo. 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó, una vigilia en la noche. Es decir, aprovechando este salmo, estas personas, incluso teólogos, nos dirían que el hablar de hoy no significa que no pueda haber 1000 años entre nuestra muerte y el final de la purificación, porque 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó. Y como dice San Pedro también, ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Queda pendiente la interpretación de las diversas visiones del hoy, sea que lo entendamos en sentido práctico popular. Hoy es hoy, desde la salida del sol hasta la puesta del sol, o en sentido escatológico, como lo acabamos de mencionar en el Salmo y en las palabras de San Pedro. Pero me inclino por hacerme del lado de la misericordia admirable de Dios, que no piensa dos veces cómo y hasta qué medida perdonar, y menos hasta qué medida castigar, ya que el amor no guarda reservas y ante un corazón sincero, lo propio de Dios es el abrazo de inmenso amor, que nos invita a entrar sin más preámbulos en el banquete que nos tiene reservado desde siempre, como dice el capítulo 25 de San Mateo, aquellos que han hecho obras de misericordia en su vida. Un argumento que se menciona para apoyar la prolongación de ese hoy en una purificación o para permanencia indefinida en el purgatorio es la costumbre o práctica de la Iglesia de orar por los difuntos, como se hace en la misa, puesto que ellos son miembros de la Iglesia purgante. Sin embargo, en los escritos del Nuevo Testamento no tenemos ninguna referencia a esta oración por los difuntos. Y al hablar del Nuevo Testamento, me refiero a los evangelios, a las cartas, al Apocalipsis, a los hechos de los apóstoles. El texto aducido para justificar esta oración por los difuntos está tomado del libro de los Macabeos del Antiguo Testamento, en el que se cuenta que hicieron una colecta para ofrecer un sacrificio por el pecado de los difuntos perecidos en las batallas que estos hermanos libraron contra los enemigos de Israel, pensando en la resurrección para que quedaran liberados del pecado. Ahí está el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 43 al 46. Aparte de ello, está la tradición de la Iglesia apoyada en aquellas palabras: piensa en las postrimerías y no pecarás. Y se llamaba postrimerías a los temas básicos de la predicación popular, que eran muerte, juicio, purgatorio, cielo e infierno, también conocidas o conocidos como novísimos.
Este proceso pone el énfasis en el juicio sumarísimo, en el que nada quedará encubierto, y por ello pocos podrán pasarlo sin ser convictos de alguna culpa y pena, por lo que el purgatorio se ve como el paradero y remedio temporal para la mayoría de los mortales antes de ser dignos de la gloria del cielo. A esto ha contribuido la tradición de santas y santos y otras personas videntes que han tenido visiones de los tormentos del purgatorio, y también el arte pictórico que ha representado crueles imágenes de quienes sufren las llamas del purgatorio, cuya esperanza está en la oración y sufragios de la Iglesia, así como en devociones como el hábito y escapulario del Carmen, el hábito y el cordón franciscanos y la intercesión de otros santos como San José. El Catecismo de la Iglesia nos dice sobre el purgatorio que es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Fíjense bien, pues, se trata de un estado también, no de un lugar de tormentos, sino de un estado de purificación. Ahora bien, ese estado, ¿en qué consiste? ¿Qué sentido tiene el tiempo? Y ahí entra el significado del hoy. Pues como el mismo catecismo lo explica, cuando morimos entramos en el ámbito de la vida eterna, que comienza inmediatamente después de la muerte. Y esta vida no tendrá fin, será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. Y en esta vida el tiempo no existe. Nuestras categorías de tiempo y espacio no se aplican, por ello se dice que el purgatorio es el estado de existencia de quienes necesitan purificación. No es un estado temporal, es parte de un estado eterno en el que no hay tiempo, sirva la repetición. Claro está, un estado eterno. Nosotros lo referimos inmediatamente al tiempo y no es en sí, no está referido al tiempo, sino que nuestra existencia aquí en la tierra se realiza en el tiempo. Nuestra existencia más allá, en el más allá, se realiza en la eternidad, sea la vida del cielo o la vida de purificación. Por lo que toca al Nuevo Testamento, el testimonio más elaborado sobre la vida del más allá se centra en el cielo. Y aquí hay unos cuantos textos del libro del Apocalipsis, como el capítulo 7, donde se dice: después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de toda nación, raza, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, que gritaban con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero.
a todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y los cuatro vivientes, se postraron delante del trono rostro en tierra y adoraron a Dios, diciendo: Amén, alabanza, gloria, sabiduría, por los siglos de los siglos. Amén. Versículos 9 al 12. Y en el capítulo siguiente, capítulo 8, leemos: Vi entonces a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios. Les fueron entregadas 7 trompetas. Otro ángel vino y se puso junto al altar con un badil de oro. Se le dieron muchos perfumes para que con las oraciones de todos los santos los ofrecieran sobre el altar de oro colocado delante del trono, y por mano del ángel subió delante de Dios el humo de los perfumes con las oraciones de los santos. Capítulo 8, versículo 2 al 4. Y en el capítulo 19 se nos habla de cantos triunfales en el cielo. Dice: después oí en el cielo como un gran ruido de muchedumbre, de una muchedumbre inmensa, que decía: Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió una voz del trono que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una muchedumbre inmensa, como el ruido de grandes aguas y como el fragor de fuertes truenos, y decían: Aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha engalanado, y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Y luego me dice: escribe: dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Eso, amigos y amigas, eso es nuestra vida eterna en el cielo, lo que nos espera. Gozar de esta invitación al banquete de bodas del Cordero, es decir, como si fuera una fiesta de bodas de Jesús, el Cordero, con la Iglesia. De todo esto podemos concluir que la vida del más allá o del cielo, como la identifican los textos mencionados, es una vida en la que se celebra la gloria de Dios, donde no habrá penas, ni dolor, ni lágrimas, como se dice al hablar de la Jerusalén celestial. Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Él, Dios con ellos, será su Dios, y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Una vez más, la fe va a ser nuestra compañera para entrar en esta tercera etapa de nuestra existencia humana, en la que todo se transformará de una forma, como decía San Pablo a los Corintios, inimaginable. Inimaginable. Ni ojo vio, ni oído yo, ni mente humana puede imaginar. Así se expresaba él. Y donde solo el amor tendrá lugar, en cotas que llenarán la capacidad del corazón de cada uno, según aquellas palabras de Jesús: al que tiene se le dará una medida llena, saturada, porque solo el amor puede satisfacer a las criaturas de un Dios que es amor.
ya que nos ha creado a su imagen y semejanza. Venimos del amor, somos frutos del amor de Dios. Vivimos esta vida terrena como fruto del amor de nuestros padres, aprendiendo a amarnos como seres humanos, como hermanos, en una familia, en una sociedad, en una iglesia, y morimos para llegar a la medida total, plena del amor. En el cielo, donde la vida es amor. Donde la vida es amor. Y sabiendo esto, nos importa mucho dónde, cómo, cuándo y todos esos interrogantes que a veces nos hacemos. El amor abarca todo. El amor lo llena todo. Piensa en tu experiencia de vida, cuando te has sentido realmente amado, amada. Has experimentado una felicidad poco menos que indescriptible y que no queremos que se acabe. Pues algo de eso. Es como una imagen pequeñita de lo que va a ser nuestra vida en el cielo. Un amor total, pleno, que llenará nuestra alma, nuestro corazón y hará que nuestra vida sea una vida feliz. Una vida feliz a tope, diríamos, hablando en humano. Una vida feliz desde el principio que, como decía un amigo, al llegar al cielo nos produce tal sensación de admiración y gozo que nos quedamos en un oh eterno, en un éxtasis eterno, contemplando la inefable realidad de la eternidad, en una comunión plena, eterna, indestructible, con Dios y con los bienaventurados. Que el Señor nos conceda una fe también para penetrar estos misterios, una fe sencilla y madura, una fe que nos lleve a abandonar nuestra vida, cada momento de nuestra vida, del hoy de esta vida y del hoy de la eternidad, en las manos amorosas de Dios nuestro Padre. Paz y bien.